en el chat. Bueno, indicarles nuevamente a todos los participantes que durante la presentación de nuestro expositor pueden escribir sus preguntas en el chat y al finalizar la presentación será la lectura a cada una de ellas para que sean respondidas por nuestro expositor. DESMA Limitada en su división eléctrica e iluminación LED, consciente del avance tecnológico y de las necesidades de los municipios, como representante de la prestigiosa empresa Ubicua, realizaremos la presentación del sistema de telegestión para alumbrado público en ciudades y municipios, bajo el siguiente contenido. Portafolio de soluciones Ubicua para ciudades inteligentes Smart City. Tecnología Ubicel. ¿Por qué implementar telegestión en alumbrado público? Presentación de la plataforma de telegestión Ubibu. Para finalizar, vamos a dar lectura a las preguntas recibidas en el correo electrónico y el chat, para que sean respondidas por nuestro expositor. Muy bien. Tengo el agrado de presentarles como experto en el tema al ingeniero civil eléctrico Héctor Aparicio, quien actualmente se desempeña como Country Manager en Ubicua para Latinoamérica. Cuenta con 20 años de trayectoria en gestión y administración de compañías especializadas en telecomunicaciones, tecnología, energía y servicios. Además es responsable de ventas y desarrollos de negocios en Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y actualmente Bolivia, para la aplicación de soluciones Smart City, telegestión en alumbrado público, Wi-Fi, cámaras, entre otros. Ingeniero Héctor Aparicio, le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero también agradecer a todos los asistentes por su tiempo, agradecer a DESMAR por haber programado este webinar y poder mostrarles un poco cómo la telegestión en particular puede ayudar bastante a la ciudad, a los municipios, en temas de recursos y el manejo de la información, en la operación y mantenimiento. ¿Me permiten? Voy a compartir una presentación que les quiero mostrar. Claro que sí. ¿Me indican, por favor, si ya pueden ver la pantalla? Se puede ver, ingeniero. Se puede ver. Súper, impecable. Bueno, Ubica, como mencionábamos recién, ¿cierto? Una empresa norteamericana que se focaliza en soluciones Smart City, dentro de las cuales una de estas soluciones es la telegestión. Este webinar está focalizado y especializado en telegestión, pero aún así les voy a mostrar alguna o la otra solución y luego nos entramos ya de lleno en sistema de telegestión. Primeramente, les quiero mostrar un video que muestra un poco quién es Ubiquia, cómo funcionamos, cómo está estructurado, cuáles son algunos de estos clientes y cuáles son las personas que forman parte y las soluciones de Ubiquia.
Bueno, como pudieron ver, eso es un poco Ubiquia, las soluciones con las que cuenta la empresa. Y aquí yo les quiero mostrar y hablar primeramente de cuál es el portafolio de soluciones de Ubiquia. Nos vamos a focalizar en lo que es telegestión, que es el UV-Cell, ¿cierto? Pero aquí les voy a contar un poco cuáles son las otras gamas y cuáles son las otras líneas de soluciones con las que cuenta Ubiquia. Partir justamente por el tema de la telegestión, de alumbrado público, que es un sistema que permite monitorear, gestionar de manera remota las luminarias, saber su estado, saber si están prendidas, apagadas, hacer grupos. Ahí vamos a ver un poco más adelante cuáles son las capacidades del sistema y los beneficios y ventajas. Asociado también a la telegestión, que es el UV-Cell, está el UV-Smart con el producto AQM, que se conecta al sistema de información o CMS, Central Management System, utilizando las capacidades de comunicación inalámbricas del UV-Cell, de la telegestión, a través de un par de pines que quedan libres. También lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y aquí mencionarles que tenemos también soluciones que tienen que ver con conectividad y con vigilancia, análisis de imágenes, con un producto que le llamamos UV Hub, cual tiene dos versiones. Uno que es una AP Wi-Fi y otro que es una AP Wi-Fi, pero además tiene cámaras que hacen analítica de imágenes y de video con inteligencia artificial. Y como se dan cuenta, aprovechando la infraestructura del alumbrado público, se monta también sobre la luminaria. Tenemos también otras soluciones que tienen que ver con microceldas celulares, un poco más orientados a lo que son los operadores móviles, tal que ellos puedan aumentar su cobertura, ¿cierto? De una manera bastante más fácil y bastante más económica. También un equipo montado sobre la luminaria, si lo comparamos con aquellas soluciones típicas que son torres celulares, sitios celulares, bastante más costosos. Tenemos también soluciones enfocadas a las utilities, que le llamamos UV Grid, en las cuales lo que se hace es monitorear los activos que tienen las utilities, como la distribuidora eléctrica, con sus transformadores de distribución eléctrica. De esta manera se puede monitorear y administrar tanto en parámetros físicos como en parámetros eléctricos. Parámetros eléctricos me refiero a los típicos, ustedes saben, corriente, voltaje, potencia, etcétera, pero también parámetros físicos que también son bastante importantes y que otras soluciones no las cubren, como temperatura, presión del aceite, fugas de aceite, etcétera. Entonces hay una visión un poquito más holística de la salud integral del transformador. Y todas estas soluciones que ustedes ven en el portafolio de Ubiquia se gestionan a través de una plataforma que se llama UV-View, que ustedes ven acá en la parte inferior derecha, que es una solución que está, una plataforma que está en la nube. Entonces ustedes se conectan desde cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, con un usuario, una password, una conexión segura, y pueden gestionar los activos de manera gráfica, incluso en un mapa, de manera visual, un ambiente basado en ventanas, pero también en Google Maps. Entonces pueden ver con detalle cuál es el estado de las luminarias o de los dispositivos de las soluciones y el estado en el que se encuentran ellos. Este es entonces el portafolio de soluciones Ubiquia, que como ven es bastante amplio y pretende cubrir lo que es una ciudad inteligente, que al fin y al cabo una ciudad inteligente es aquella que puede rescatar data e información de sus ciudades, de sus municipios, del ambiente, y con esa data transformarla en información y tomar buenas decisiones en pro de los recursos que son siempre limitados, ustedes saben, en los municipios en particular. Solamente para mostrarles rápidamente, antes de entrar de lleno en lo que es telegestión, les muestro acá la plataforma que se llama UV Hub, que es una P Wi-Fi y también otra versión que tiene cámara con inteligencia artificial y que puede hacer, por ejemplo, funciones como conteo de personas, identificación de vehículos o camiones, dirección, velocidad. Entonces puede hacer análisis de tráfico, de tránsito, y también funciona como una AP Wi-Fi. Entonces podría ayudar internet público en una plaza, por ejemplo, llegando obviamente atrás del equipo con alguna conexión tipo fibra, Ethernet, cable coaxial, etc. Lo importante de esto es, como siempre, de que se aprovecha la infraestructura del alumbrado público, que ya está ahí, está la energía, está el poste, y de esa manera la implementación y el despliegue es bastante más rápido que en otro tipo de solución, y bastante más limpio estéticamente también.
Tenemos también otras soluciones que es muy parecida, la que yo le comentaba al inicio del UV Metro, que es una microcelda celular, que como ven también se instala y se monta sobre la luminaria, se alimenta del mismo socket NEMA, donde va el nodo controlador o la fotocelda, de ahí obtienen la energía. Y lo que pretende hacer este equipo es aumentar la cobertura de una manera más granular, más rápida, más económica para los operadores móviles, sin la necesidad de un sitio celular, de una torre que tiene temas de permiso, tiempos de implementación, etc. Entonces, es una solución bastante más práctica en ese sentido, y sobre todo pensando a futuro en la implementación del 5G, que como ustedes saben, eh, la densidad de antenas que va a requerir 5G es bastante más alta. Se habla de entre 15 a 20 veces más densidad de antena para un buen funcionamiento de 5G. Entonces esta solución ayuda bastante en ese sentido. Otra de las soluciones que vimos en la página del portafolio era el monitor de transformadores, ¿cierto? Que ustedes ven acá, se está montado en una de las paredes del transformador y permite medir o ver esta visión más holística, más amplia de variables tanto físicas como eléctricas. Y de esta manera puedo saber cuándo un transformador está funcionando bien, cuándo está sobrecargado, cómo puedo crecer, vida útil, etc. Entonces esto le permite mejorar y optimizar bastante la operación de mantenimiento a empresas distribuidoras. Son dispositivos en general muy simples de instalar, y todas estas soluciones que yo le menciono, principalmente telegestión, estos sensores, se comunican a través de comunicaciones celulares, LTE, que vamos a ver también que tiene mucha importancia, sobre todo en lo que es telegestión de alumbrado. Hay otra solución bastante simple, pero también bastante útil, que también un poco viene del UV Grid, que es este dispositivo, que es más o menos del tamaño de un teléfono celular, que se instala o se atacha a cualquier estructura, y lo que hace es medir o sensar vibraciones e inclinación, posiciones. Entonces podría permitir verificar que una estructura, un poste, por ejemplo, de distribución eléctrica, o una antena de comunicaciones, o un aviso publicitario, estar seguro de que ese poste está ahí, o esa estructura está ahí, está en la posición que debe estar, y por lo tanto puedo monitorear mi infraestructura crítica, ya sea, como digo, una antena u otro tipo de dispositivo. Se alimenta de manera autónoma, tiene un pequeño panel solar, como pueden ver a uno de sus lados, y tiene baterías internas, y las comunicaciones hacia el CMS o Central Management System, el sistema de control que está en la nube, también son a través de la red celular. Pero bueno, para lo que estamos acá, entremos de lleno ya a ver lo que es la telegestión del alumbrado público. Nuestro producto, nuestra solución se llama UV-Cell. Este es el nodo de control que ustedes ven acá, y se conecta a través del socket NEMA de 7 pines, que como sabrán también es un estándar. Entonces, toda luminaria que tenga este socket NEMA va a ser compatible con estos dispositivos. Esto, en el fondo, lo que pretende es mostrar un poco el requerimiento para que una luminaria sea telegestionable, en el sentido de poder monitorearla de manera remota. Tenemos que contar, ¿cierto?, con la base NEMA, que es lo que ustedes ven acá, este tipo de conector, que va sobre la luminaria, donde ustedes a lo mejor conocen, se conecta la fotocelda. Y existen 3 tipos. El de 3 pines, que ustedes ven acá, hay otro que es de 5 pines, y hay otro que es de 7 pines. 3 pines es el estándar que se suele usar cuando uno tiene fotoceldas, por ejemplo. Lo único que permite hacer es prender y apagar energía, no más que eso. Cuando ya contamos con 5 pines, como este que ustedes ven acá, ya podemos hacer tareas de prender, apagar, pero aparte atenuar. Entonces ya podríamos hablar de un sistema que se puede telegestionar. Y finalmente de 7 pines, que es el estándar que se usa en general en una luminaria telegestionable, porque ahí ya se pueden hacer todas las funciones, pero además quedan dos pines disponibles, tal que a futuro se pueden implementar otro tipo de soluciones o de sensores, como de calidad del aire, etcétera, que vamos a ver también. Entonces ya puedo hablar más de lleno de lo que es una ciudad inteligente en sí, porque una ciudad inteligente no es solamente telegestión, sino que tiene varios otros tipos de dispositivos que pueden captar datos del ambiente para la toma de decisiones. Importante también mencionar que para que una luminaria sea telegestionable,
y sea dimeable más que otra cosa, es que el driver o la fuente de la luminaria, ¿cierto?, sea atenuable o sea dimeable, o sea, tiene que poseer dos pines adicionales que generalmente son de color lila y gris, que se conectan justamente a esta base NEMA que ustedes ven acá, y el nodo de control puede hacer de manera remota graduaciones respecto de la luminosidad. Entonces, esta es como la base para una luminaria telegestionable. Ahora, ¿qué es lo que es un sistema de telegestión y por qué me va a ser útil un sistema de telegestión? Un sistema de telegestión es un sistema tecnológico, un sistema informático que me permite gestionar, administrar, monitorear de manera remota las luminarias que yo tengo en mi municipio, en mi ciudad, etc. ¿Por qué es útil o qué funciones me permite hacer en términos generales? Me permite saber cuándo mis luminarias están en buenas condiciones. Me permite saber cuándo están apagadas, cuándo están prendidas, cuándo tienen alguna falla. Entonces, en ese sentido, saber cuándo tengo que hacer mantenimiento o reparaciones de mis luminarias. Permite también hacer grupos de luminarias. Por ejemplo, imagínense ustedes que quieren gestionar una plaza completa o una avenida completa o un parque completo. Entonces van a poder hacer grupos de luminarias y gestionar el grupo como un todo, un ente único. Entonces, de estas maneras pueden hacer incluso programas lumínicos automáticos. Con esto me refiero que ustedes, conociendo su ciudad, su municipio, van a querer a lo mejor que las luminarias se enciendan a las 7 de la tarde, por decir algo, en verano, que se atenúen a lo mejor a las 3 de la mañana, porque a esa hora el tráfico, el tránsito de personas es muy bajo, y que se apague finalmente esa luminaria a las 7:30 de la mañana, a las 8 de la mañana. Entonces, todo esto de manera automática, y también importante que por fecha. Entonces, a lo mejor ustedes van a tener programas para invierno, otros programas para verano, etcétera, o dependiendo de alguna fecha específica particular. Otro tema importante de un sistema de telegestión es que ustedes van a poder ver los consumos, que también es un tema relevante por temas de ahorro. Recordemos que cuando uno hace recambio LED en general de las luminarias, ya está obteniendo un ahorro cercano al 50-60%. Y cuando implemento telegestión, de acuerdo a la información que yo maneje de mi municipio y si configuro bien un sistema, podría llegar incluso hasta un 15, hasta un 20% de ahorro adicional a lo que ya obtuve con el tema del recambio de luminarias LED. Y así otras funciones. Puedo también tener reportes, puedo tener inventarios en línea de lo que tengo con mi luminaria. Al fin y al cabo, lo que hago es optimizar la operación y el mantenimiento y elevar al máximo la disponibilidad del servicio de alumbrado público, si lo entendemos justamente como un servicio que yo le estoy brindando a la gente, a la población, por temas de seguridad y otros temas también que tienen que ver con la iluminación. También es importante mencionar que una red de telegestión es como la base, la red de transporte o el inicio de una ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque sobre esta carretera que es la red de telegestión, yo a futuro puedo implementar otro tipo de sensores, como también lo vamos a ver acá, como monitores de calidad del aire, monitoreo de tránsito, etcétera, etcétera. Acá ustedes pueden ver un diagrama básico de conectividad, de cuáles son los componentes que entran en un sistema de telegestión y cómo se comunican entre ellos y cuál es su función. Primeramente tenemos las luminarias, como ustedes ven acá, ¿cierto? Sobre cada una de ellas, en este socket NEMA estándar, que cumple un estándar que es el C136.41, se conecta este nodo de control que transmite o recibe, es bidireccional la comunicación, hacia el CMS a través de alguna red de transporte. Nosotros en particular, y como se muestra en esta animación, utilizamos la red celular por varias ventajas, y nosotros también incorporamos este ítem dentro de nuestras soluciones, me refiero al plan celular y los costos asociados, debido a que tenemos acuerdos internacionales con algunos operadores y por lo tanto tenemos precios bastante más competitivos, bastante más bajos que lo que ustedes podrían a lo mejor conseguir de manera local con algún operador móvil que tiene. Está la nube, que es donde está el sistema de gestión, el CMS,
que en nuestro caso se llama UV-View, como recordarán. Y finalmente yo desde cualquier dispositivo, esto es una plataforma responsiva, o sea, la puedo acceder desde una tablet, desde un teléfono celular, desde un computador, un notebook, etcétera, teniendo una dirección web, teniendo un usuario y una password, las comunicaciones son encriptadas, entonces hay temas de seguridad también asociados, y así accedo al sistema de manera gráfica. Aquí se muestra de manera pequeña un mapa, como les comentaba, está basado en Google Maps, y puedo ver mis luminarias o mis equipos. Este sistema de gestión permite gestionar todas las soluciones que le mostré al inicio de esta presentación. Entonces, este es el diagrama típico de una solución de telegestión. Hablando ya un poquito más del nodo de control propiamente tal, que es el UV Cell, que ustedes lo ven acá en esta figura. Lo que ven abajo son los conectores que van a la base NEMA de 7 pines, ¿cierto? Y arriba tiene una tapa o capucha transparente. Recordemos que un nodo de control inteligente puede tener 3 tipos de funcionamiento. Puede funcionar como fotocelda estándar, puede funcionar con programas lumínicos, estos programas o configuraciones que yo hago de manera automática, y también se puede configurar como reloj astronómico, dependiendo ahí un poco de la localidad o la zona donde me encuentre. Pero ya hablando de las características específicas de este nodo de control inteligente, que se llama UV-Cell, tiene todas aquellas características estándar que ustedes conocen a lo mejor de otras soluciones de telegestión, pero hay otras que son únicas de nuestro producto y que no se van a encontrar en la competencia. De las estándar que yo les puedo mencionar, este dispositivo tiene GPS, porque la idea es que yo pueda saber dónde está mi luminaria, dónde está la luminaria que está consumiendo tal cantidad o que tuvo una falla, y por lo tanto pueda yo enviar una empresa de reparación a ese punto particular. Otra característica estándar es que pueda medir los consumos también, pero ahí hay una diferencia con nuestro producto, porque nosotros cuando medimos el consumo o los parámetros eléctricos en general, lo hacemos tanto de la línea y de la carga, o sea, me refiero al poste y a la luminaria. ¿Y para qué podría servir eso? Por ejemplo, si ustedes quieren saber el consumo de la luminaria, pero a lo mejor en ese poste también tienen otro dispositivo, una cámara de vigilancia, por ejemplo, entonces van a poder tener el detalle exacto de cuánto consume la luminaria y cuánto consume esa cámara. O a lo mejor en ese poste alguien se está colgando o está robando energía, entonces también van a poder identificar ese tipo de eventos en general. Este nodo de control de luminaria inteligente ya viene con la SIM o la eSIM y el plan de datos incorporado. Como les decía, a precios bastante más bajos que lo que se encuentra en el mercado local, y con una SIM global. Eso es importante mencionarlo, global o universal. Eso quiere decir que este nodo va a transmitir y recibir datos no solamente por una empresa móvil, sino que por cualquiera de las que esté disponible en la zona, y va a elegir aquella que tiene el mejor nivel de señal para transmitir sus datos o recibir los datos. Entonces, va a estar censando esa calidad de señal para poder transmitir. Otro punto Una importante. consulta, ¿Perdón? una consulta, buenas tardes. Le habla Claudio Zambrana, que trabajo en el Ministerio de Hidrocarburos. Tengo una consulta sobre ese punto que usted ha tocado. Em, el consumo, el consumo en datos, posiblemente por cada lámpara, ¿cuánto es en un costo mensual para evaluar en el presupuesto y tener un costo aproximado? Sí, a ver, bueno, en cuanto a costos de datos, tenemos que pensar que en general un nodo, cada uno de estos nodos de telegestión o de control, eh, de acuerdo a la naturaleza de la aplicación, que es la telegestión del alumbrado público, al año va a consumir alrededor de unos 3 a 4 megabits, más algunas actualizaciones que a lo mejor yo voy a tener que hacer por alguna mejora que hay en el sistema, etcétera. Y esas actualizaciones va a tener un, un peso de datos de alrededor de 1.5 megas por cada una de esas actualizaciones. Eso en cuanto a lo que yo voy a consumir, porque recordemos que esto es IoT, es Internet de las Cosas, entonces los datos son bastante pequeños, son datos específicos que se mandan, no es una transmisión constante en el tiempo. Entonces eso es lo que consumes más o menos.
Ahora, respecto de las consultas, les agradecería que las pudieran anotar, por favor, tal que después las podamos responder al final de la presentación. Otro punto importante de este nodo particular es que, como ven acá, el rango de voltaje es bastante extendido, hasta 480 volts. Ustedes sabrán que lo estándar o lo típico es hasta los 277 volts. Eso es lo típico que se requiere. Nosotros en particular abarcamos hasta 480 volts por temas de seguridad, pero también porque de esa forma podemos abarcar con un solo ID de producto baja y mediana tensión. Entonces nos protegimos por esas dos partes. Otras de las características que ustedes ven acá son estándar, como protección contra sobretensiones. Eso es bastante estándar hasta los 20 kilovolts. Pero también tenemos una característica que tiene que ver con el last gasp, último suspiro de 15 segundos, que es una función en la cual, que imagínense ustedes, se va la energía de la zona, porque la empresa de distribución tuvo alguna falla. Este nodo es capaz de, por 15 segundos, guardar energía y, y en ese tiempo enviar un mensaje a la central indicando, me voy a apagar, pero es por una falla de energía, no es por una falla de hardware o de la luminaria, sino que se cortó la energía acá en la zona, que es una característica que a lo mejor ustedes conocen de equipos de energía o de equipos informáticos. También la incorporamos dentro del nodo. Otro tema único también de nuestro producto es que en el mismo nodo, y en el producto estándar, base, incorporamos un sensor de inclinación y también un sensor de vibración. ¿Y para qué me puede servir eso? Imagínense que hubo un accidente y un vehículo golpeó un poste y por lo tanto o lo botó o lo inclinó. Entonces yo incluso puedo configurar el ángulo de inclinación para el cual yo quiero que esa alerta se me envíe. Entonces de esa manera yo en el fondo también estoy protegiendo mi red de postes o de alumbrado público y saber en qué estado están. Entonces tengo varias características que en ese sentido permiten monitorear y gestionar de mejor manera el alumbrado público. También con este nodo y opcionalmente podría tener acá servicios de movimientos de personas, o sea, de análisis de movimiento. Este dispositivo también tiene internamente módulos de comunicación Bluetooth y módulos de comunicación Wi-Fi. Y por lo tanto, nosotros sabemos que cada uno de nosotros que anda con su teléfono celular tiene los dos módulos también. Entonces, el nodo, cuando las personas pasen cercano a este poste, va a detectar esos dispositivos, esas direcciones MAC, y va a hacer un conteo. Entonces, yo podría tener también incluso información de qué tan alto es el tránsito de personas por una avenida particular, y de acuerdo a eso, una ciudad podría tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a dónde focalizar la seguridad ciudadana, policial, etcétera, o dónde hay más riesgos de accidentes o de delitos, etcétera. Como les decía al inicio, una ciudad inteligente es aquella que sabe utilizar la data que rescata del medio y de acuerdo a eso tomar decisiones de operación y también de optimización de recursos. Cuando es necesario hacer upgrades del software o del firmware de este dispositivo, eso se hace sobre el aire, sobre la misma red celular. Y como utilizamos justamente la red celular y por el ancho de banda disponible, nosotros en particular en este dispositivo utilizamos LTE Cat 1, tenemos hasta 10 megas disponibles de velocidad, comparada con otras soluciones que, como vamos a ver adelante, tienen bastante menor ancho de banda. Pero ese alto ancho de banda en este caso nos permite hacer las actualizaciones en un tiempo muy, muy breve, que también es muy importante hacerlo de esa manera. Esto como les decía, se comunica al sistema de telegestión de manera directa, eso también es importante. En nuestro caso, nosotros no utilizamos la figura que a lo mejor ustedes conocen de gateways o de concentradores, sino que cada nodo se conecta de manera directa a la nube, y ahí les voy a mostrar algunas de las diferencias y ventajas que esto tiene respecto de la otra solución. Bueno, algo que les mencioné rápidamente en la lámina anterior,
Opcionalmente puedo pensar en este tipo de aplicaciones, en obtener gráficas de este tipo, como son análisis de tránsito, de personas o de dispositivos, al fin y al cabo, por estos módulos Wi-Fi y módulos Bluetooth, y por lo tanto tener una idea de cómo es el comportamiento en las distintas avenidas donde tengo alumbrado público y están montados estos nodos. También, a través de un módulo de comunicaciones Bluetooth, puedo enviar mensajería, que es como el SMS, pero bastante más potente porque tiene que ver con datos. Mensajería de utilidad pública, como por ejemplo, utilice una vía alternativa porque la vía principal está en reparaciones, o hay un accidente, o hay un delito en tal avenida, por favor no se acerque. Cualquier información de utilidad pública. Y también entra de nuevo el tema de ciudad inteligente, de la información que le queramos dar a los habitantes de la ciudad o del municipio. De lo que les mencionaba anteriormente, en general existen dos topologías típicas. Una es la que ustedes ven acá a mano izquierda, que es la que utilizamos nosotros con una tecnología de comunicación LTE, en donde cada nodo se conecta, como ven acá, directo a la nube, y finalmente con algún dispositivo conectado a Internet, yo me conecto al sistema a través de Internet y puedo ver mis luminarias o mi equipo y cómo están funcionando, si tienen alguna falla, cuánto están consumiendo, etc. Hay por otro lado otras soluciones que los nodos no se conectan directo a la nube, sino que lo hacen primero a un dispositivo que se le llaman gateway, o concentrador, o enrutador, le llaman también a veces, y es ese dispositivo el que se conecta a la nube y transmite todos los datos. Y finalmente tenemos la terminal, al igual que en el caso anterior, donde accedemos al sistema. Entonces vemos que acá tenemos un punto adicional donde los datos confluyen y luego se van al sistema de gestión que está en la nube. En este caso no, va directo. Entonces, aquí les presento primero de manera gráfica cuáles son estas dos topologías típicas, y aquí les quiero mostrar un poco cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas que podría tener LTE sobre estas otras topologías y tecnologías que a lo mejor ustedes han oído hablar de ella. Entre ellas está Zigbee, por ejemplo. Zigbee tiene una topología de malla, así se le llama, porque los nodos se conectan entre ellos y también utilizan un gateway. Está LoRaWAN también, que tiene una topología tipo estrella, pero también utiliza la figura del gateway. 6LoWPAN, parecido a Zigbee, también es de malla, con una figura de gateway. Y RPMA es muy similar a LoRaWAN también, en cuanto a topología de estrella, y que utiliza un concentrador o un gateway. Entonces, alguna de las diferencias. En el caso LTE y nuestra solución decimos que es plug and play, porque dado que cada nodo se conecta directo a la nube y que ya viene con el plan celular o con la SIM o la eSIM, es tan sencillo como tomar ese nodo, conectarlo sobre la luminaria, energizar el poste y ya podemos gestionarlo en cosa de unos pocos minutos. ¿Qué pasa en este otro tipo de soluciones? No es tan simple, no es tan directo, no es tan rápido, porque tengo que yo primero hacer instalación de estos gateways o concentradores, y tienen que estar en torres bastante elevadas, porque muchas veces es necesario que los nodos de gestión estén en línea de vista con estos gateways. Entonces, no me sirve instalar un gateway en una torre baja o en la misma luminaria, no, tiene que ser algo específico y dedicado. Y por lo tanto, tengo que hacer también configuraciones, tengo que hacer análisis de cobertura, perdón, como aparece acá en el segundo punto, porque tengo que saber que efectivamente ese gateway va a estar cubriendo, en términos inalámbricos, la zona donde estén las luminarias con esos nodos particulares. Entonces, es más lento, requiere análisis de cobertura, requiere diseño, y todo esto que yo les menciono tiene costo en cuanto a costos monetarios, pero también costos de tiempo. Entonces, cuando yo quiero modificar mi sistema, también voy a tener que volver a analizar todas estas variables. Respecto de la escalabilidad, justamente, imagínense que ustedes tienen un parque de alumbrado o de luminarias telegestionadas y quieren aumentarlo. En la solución LTE es simplemente van a esas luminarias adicionales, colocan el nodo
energizan y ya van a aparecer en el sistema y se van a poder gestionar. En esta otra solución, en las que utilizan gateways, no es tan directo, porque cuando ustedes quieren aumentar el número de luminarias telegestionadas, tienen que adquirir y considerar gateways también adicionales, porque no pueden recargar los gateways que ya están funcionando. E imagínense que esa zona es alejada, entonces con mayor razón tienen que colocar un gateway que cubra esa zona y que, para poder gestionar esas luminarias. Entonces también tenemos temas de costos adicionales y puntos de falla adicionales, porque un gateway es un punto de falla adicional. En un sistema LTE, otro punto, los nodos son independientes, entonces un sistema un poco más robusto. Con esto me refiero a que cada nodo se conecta directamente a la nube. Entonces imagínense que falle alguno de estos nodos, el sistema me va a indicar, me va a reportar que falló el nodo A en particular, entonces yo envío a la empresa de reparación, me cambia ese nodo, pero todos los otros nodos, como la comunicación es independiente y directa a la nube, van a seguir funcionando. Este nodo que tuvo una falla no va a afectar al resto. En cambio, en una solución del tipo gateways, que utiliza la figura de gateway, y sobre todo si en una malla, por ejemplo, como Zigbee, como 6LoWPAN, y que utilizan los gateways, me va a afectar la falla de un dispositivo, me va a afectar el comportamiento y la comunicación de los que los rodea, porque todos dependen de ellos. No, la comunicación no es independiente. Y peor aún, si falla un gateway puede gestionar desde cientos de nodos hasta miles de nodos. Entonces, en ese caso crítico de la falla de un gateway, miles de luminarias me pueden quedar sin control. Eso también es una desventaja que tiene en ese sentido. La aplicabilidad a distintos tipos de escenarios también. Por ejemplo, si tengo un proyecto en el cual las luminarias están muy concentradas o están muy diseminadas en una zona rural o simplemente están diseminadas en la ciudad, una solución de LTE se independiza un poco de eso y aplica en los dos casos. En cambio, en una solución que utiliza gateway, como las que ustedes ven acá, ustedes van a tener que considerar por cada una de esas zonas aisladas un gateway adicional. Entonces, nuevamente tienen mayores costos, mayores puntos de falla, etc. Lo que les mencionaba hace un momento del ancho de banda disponible, y por varias razones, no solamente por cuando hay que hacer actualizaciones del dispositivo, sino que recuerden que la red de telegestión es una red que sirve como carretera a otro tipo de aplicaciones, sensores, monitores, etc. Entonces aquí tengo una capacidad alta comparada con estas soluciones que ustedes ven acá, que en promedio lo máximo que pueden llegar a 300 kilobits por segundo. Entonces ya me tengo que olvidar un poco de la cantidad de otras soluciones que puedo montar, o me tengo que olvidar de imágenes, ni hablar de video, etcétera, etcétera. Por la misma razón, los updates que yo requiero hacer de estos dispositivos va a ser más lenta. Eso es importante porque mientras yo estoy haciendo un update de software o de firmware de un dispositivo, durante ese tiempo el nodo queda indisponible. Y cuando hablan de indisponible me refiero a que no puedo hacer cambios en la configuración. Va a seguir funcionando con sus funciones habituales, pero no voy a poder realizar modificaciones. Otro punto importante en el punto H que ustedes ven acá es que es el tema del mantenimiento de la red. En el caso de LTE, la red de transporte es la red celular y está a cargo del operador móvil, que ya tienen ellos sus propios estándares bastante altos de disponibilidad de red, etcétera, comparado con estas soluciones en las que yo tengo que montar y implementar mi red de transporte. Y cuando hablo de red de transporte, me refiero a la red que forman estos gateways y todos los nodos. Entonces, tengo una tarea adicional, que es mantener ese sistema de gateways en general, por temas de energía, por temas de vida útil, MTBF, etc. Entonces, una tarea adicional y que le añade más riesgo entonces a la solución. Otro tema importante es el tema de uso de la frecuencia. LTE, bueno, ustedes saben, funciona en frecuencias celulares, pero Zigbee, LoRaWAN, RPMA, 6LoWPAN en general funcionan
ya sea en la frecuencia de 2.4 GB, que no es conveniente utilizarlas porque ustedes saben que están muy pobladas por el Wi-Fi, por teléfonos caseros, por el microondas y otras soluciones. Pero también estas soluciones pueden funcionar en la bandas ISM, que ustedes saben también de los 900 MHz, pero esas bandas, justamente, y depende un poco de la política que tenga cada uno de los países, requieren ciertos permisos o avisos, al menos, de utilización de ellas. Entonces podría pasar que ustedes pidieron o avisaron que van a utilizar cierta subbanda de la banda ISM ante la autoridad que legisla al respecto en su país, pero a lo mejor otra persona va a utilizar la misma banda sin permiso, sin avisar, y les va a provocar interferencia. Entonces, ahí también tiene un riesgo en cuanto a interferencia. En cambio, en la comunicación LTE o celular, ustedes saben que el recurso es compartido, tiene la capacidad suficiente. Si consideramos la cantidad de luminarias comparada con las personas que tienen o utilizan la red celular, es ínfima, y no hay temas de permiso, y tampoco hay temas de interferencia. Entonces también está ese punto que puede jugar en contra en este tipo de solución. Como les hablaba al inicio, cuando hablamos de ciudad inteligente, también hablamos de una red de transporte para otro tipo de soluciones. En este caso, está el AQM. AQM viene de Air Quality Monitor, un monitor de calidad del aire, que mide estos parámetros que ustedes ven acá. También mide incluso los niveles de ruido que hay en el ambiente, que es muy importante hoy en día, sobre todo en pandemia, con el tema del teletrabajo, que uno está desde la casa y por lo tanto necesita un ambiente tranquilo, y a lo mejor tiene una construcción al lado en cual los niveles sobrepasan los niveles aceptables, entonces también puedo medir ese tipo de variables. Y se conecta y hace uso, como ustedes ven acá también, del UV Cell para mandar su información, la información que capte del ambiente, al sistema de gestión que está en la nube. Se conecta a través de los pines 6 y 7, por eso les comentaba al inicio que es bien importante contar con la base NEMA de 7 pines para aplicaciones como la que ustedes ven acá. Se atacha al poste, es bastante fácil la instalación en un par de minutos, y se conecta al UV Cell. Entonces va un poco de la mano, y es una solución bastante más económica que tener una central o una base de monitoreo. Respecto al sistema de telegestión, ¿qué es lo que nos permite o cuáles son sus beneficios? Bueno, como les decía, en particular está en la nube. Esto es bastante estándar en este tipo de soluciones. Hoy en día es muy utilizada la solución en la nube por temas de seguridad, por temas de backup, por temas de mantenimiento, porque de esta forma el cliente final no tiene que estar preocupado de las fallas, del mantenimiento, de las actualizaciones. Todo eso se delega al proveedor, y por lo tanto en la nube se mantiene el sistema en las mejores condiciones. Pero les va a permitir ver de manera gráfica, aquí incluso ustedes ven en esta animación, dónde están los dispositivos, de acuerdo al color, el estado en el que están, prendidos, apagados, con falla. Van a poder saber cuántos dispositivos tengo, de qué tipo. Ustedes incluso pueden agregar campos customizados. Por ejemplo, ustedes quieren agregar un campo a cada uno de los nodos o de los grupos que diga cuál es la empresa de mantenimiento que atiende esa zona, por ejemplo, o ese grupo de luminarias. Entonces, es una información que no está en el sistema, pero ustedes la pueden crear de manera customizada. Entonces, así van customizando a los distintos tipos de proyectos. Importante también mencionar que el sistema UView es multiproyecto o multitenant, como se llama, en el sentido de que con un solo acceso, y ustedes, por ejemplo, son una empresa que tienen varios clientes y por lo tanto varios proyectos de telegestión, van a tener un acceso y les va a permitir elegir a cuál proyecto se quieren conectar. Entonces, pueden manejar eso desde un solo punto sin la necesidad de tener varios accesos distintos, que también facilita bastante la operación en ese sentido. Y las alertas, que también algunas de ellas ustedes las pueden customizar. Por ejemplo, indicarle al sistema que quiere una alerta por SMS o una alerta por mail cuando cierto parámetro sobrepase tal umbral, que lo vamos a ver un poco más adelante en una demo que les quiero hacer a continuación de esto. Entonces, son varias las ventajas y beneficios que tiene implementar un sistema de telegestión desde el punto de vista del ahorro energético, con las atenuaciones que yo puedo hacer, desde el punto de vista de
la operación y mantenimiento, de los datos que puedo obtener y toda la información que yo le puedo entregar al sistema para mejorar el tema también del ahorro y que finalmente esos recursos sean mejor utilizados y a lo mejor se asignen a otras tareas dentro del municipio y la utilización sea mejor. Importante también mencionar que si bien está disponible la plataforma UbiView para gestionar toda nuestra línea de soluciones, partiendo por la telegestión, nosotros también ponemos a disposición interfaces informáticas APIs, porque muchas veces pasa que ya sea el integrador, ya sea el cliente final, la ciudad, el municipio, nos indica, nosotros tenemos nuestro propio sistema de monitoreo general, en el cual tenemos las cámaras, tenemos los sensores, tenemos a lo mejor otro tipo de dispositivo, y queremos por lo tanto ver la información de su sistema en nuestra plataforma. Entonces por eso también están disponibles las interfaces API para llevar toda la data que generan nuestros nodos a la interfaz o a la plataforma del cliente. Bueno, justamente ahora quisiera mostrarles un poco una plataforma funcionando en vivo, algunas de las funciones principales que uno puede lograr y gestionar con el UbiView, tal que puedan ver de una manera un poco más cercana de qué se trata y cuáles son los beneficios del sistema. ¿Me permiten? Voy a compartir la plataforma. Me comentan, por favor, si ya pueden ver la plataforma UbiView, la página web. ¿Se ve, ingeniero? Sí, se ve. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo. Hola, muy buenas noches. Del municipio del Alto, un saludo. Se ve todo. Súper, impecable, muchas gracias. Bueno, esta es la plataforma UbiView, que es como les comentaba, un link web al cual ustedes se conectan, que es único para todos nuestros clientes, y los va a llevar a las plataformas o a los proyectos particulares de acuerdo al usuario y a la password que ustedes ingresen. Entonces, en particular, por ejemplo, esta es la plataforma, perdón, esta es la pantalla de inicio del proyecto. Ustedes ven, por ejemplo, acá estamos en el caso de Desmart. Ellos tienen un piloto de ciertas unidades que están funcionando. Y yo tengo varios menús dentro de esta plataforma, como por ejemplo, el primero de ellos, ver de manera gráfica, en una plataforma basada en Google Maps, dónde están mis dispositivos, ¿cierto? En qué estado están. Y hacer las acciones sobre cada uno de ellos, por ejemplo. Si nos vamos acá, nos acercamos, manejándolo de la misma forma en que ustedes manejan Google Maps, podemos ver, y cada uno de estos puntos que ustedes ven acá, son cada uno de los nodos que están en cierta parte, en este caso están en las oficinas, entiendo, de Desmart, ¿cierto? Y el color también que ustedes ven acá, y el aspecto de este punto, es de acuerdo al estado en el que están. Y aquí sale la leyenda de qué significa cada uno de esos estados. En esta vista de mapa, también tengo acá abajo, yo corro esta porción, puedo también tener una lista de estos dispositivos, y cada una de estas columnas muestran ciertos parámetros eléctricos o descriptivos del nodo en particular que estoy tratando de visualizar. Entonces, por ejemplo, parámetros como el voltaje, como la corriente, en qué nivel de atenuación, como ustedes ven acá, está el dispositivo, cuántas horas de quemado tiene. Las horas de quemado se refieren a cuántas horas esa luminaria en particular ha estado encendida en la totalidad de su vida, porque puede ser un parámetro a lo mejor importante cuando quiero hacer análisis de falla, etc. Tengo más parámetros, incluso tengo un switch con el cual de manera manual puedo prender y apagar una luminaria. Por ejemplo, acá en este switch, si yo le doy clic,
la luminaria estaba prendida, se va a apagar, me va a actualizar el estado, ¿cierto? Puedo también saber, este es un parámetro de la potencia. Por ejemplo, yo quiero indicarle al sistema que esta luminaria en particular es de 120 watts, por ejemplo, y yo puedo llenar esa información. Tengo también información en esta otra columna de cuál es el firmware que tiene actualmente ese nodo en particular. Y también es importante contarles que todas estas columnas de datos que ustedes ven acá son customizables, porque a lo mejor no a todos los usuarios les interesa ver la misma información, o no a todos les interesa verla en el mismo orden. Entonces, acá ustedes también tienen la opción de editar esta tabla y de alterar el orden, por ejemplo, como ustedes ven acá, de estas columnas, o de sacar alguna aquí con la cruz, o de añadir otra función, otra característica que no está siendo visualizada hasta ahora, con todas estas opciones que ustedes ven acá. Entonces, yo en el fondo puedo customizar, de acuerdo al usuario, qué es lo que quiero ver y cómo lo quiero ver. Eso es bien importante, para darle cierto grado de flexibilidad a la plataforma. Ahora bien, cuando hacemos clic en uno de los nodos en particular, puedo ver yo información a este lado derecho de la pantalla, de ese nodo particular. Les pido un favor, hay alguien que está con el micrófono abierto, produce eco. Si puede silenciar, por favor. Por ahí estamos, sí. Entonces, como les decía, pueden ver acá en pantalla un resumen inicial de todos los parámetros del nodo. Incluso aquí les dice por qué tipo de red está traficando, puesto que los nodos Ubiquia tienen la capacidad de traficar en 4G por LTE, pero también tienen la capacidad de traficar en 3G, en GSM, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a los niveles o disponibilidad de señal en ciertas zonas, va a traficar por una u otra. Temas de voltaje, temas de consumo de energía, el grado de inclinación, como les mencionaba hace un momento. Estos grados incluso me lo muestra gráficamente cómo está. También puedo generar alertas, como les voy a mostrar también a continuación. Tengo también temas de control. Aquí yo puedo hacer el encendido y el apagado de la luminaria. También puedo atenuarla con esta barra deslizante. Por ejemplo, actualmente está al 100% de luminosidad. Yo simplemente lo deslizo y lo dejo en el 50%, y eso hace el cambio en la luminaria y baja la luminosidad al 50% de esta. Entonces puedo manejar aquí, ya sea manualmente, pero también puedo hacer, como vamos a ver en otro menú, algunos programas o schedules, como aparecen acá, de manera automática, para que lo haga esas funciones de prender, apagar, atenuar de manera automática, dependiendo de las distintas fechas. Acá solamente les quiero mostrar cómo presenta la información. Detalles, aquí hay detalles de la luminaria en particular, por ejemplo, las coordenadas, dónde está ubicada esa luminaria. Recordemos que los nodos tienen un GPS y por lo tanto cuando ustedes lo instalan en alguna locación, inmediatamente va a actualizar esa posición en particular. No es necesario hacerlo manualmente. Aquí ustedes incluso pueden agregar campos customizados que se pueden crear en el menú de configuración, que también les voy a mostrar. Y otra información, por ejemplo, cuál es el ID del nodo. Los nodos se caracterizan por tener un ID, que es, por decirlo de alguna forma, como la dirección IP. Entonces, un identificador único. Yo le puedo colocar un nombre también, etcétera. Y me da un resumen de las cosas que ya le mostré acá en la tabla, de la versión del firmware, en qué estado está, si está prendido, si está apagado, qué versión de hardware es también, por ejemplo. Hoy en día estamos en la versión de hardware número 2. Y finalmente, esto también es importante, un poco la historia de manera gráfica del dispositivo. Esto les permite ver, por ejemplo, los ciclos de prendido y apagado, o también otras variables, como todas las que ustedes pueden ver acá en este menú desplegable. Cualquiera de estas variables, ustedes las van a poder ver de manera gráfica y en dos dimensiones en el fondo. Esto aplica hacia el gráfico de la mano izquierda, y esto aplica hacia el gráfico en la parte derecha. Entonces van a saber a qué hora se prendió, por ejemplo, a qué hora se apagó,
si es que se apagó, se prendió a lo mejor en un momento en que no debía hacerlo, qué grado de atenuación tenía, por ejemplo, que también es un tema importante. Entonces, tienen información bastante más gráfica que muchas veces es más fácil mirarla que ver una tabla con distintos valores. Esto lo pueden ver de manera diaria o de manera semanal, y acá ustedes eligen la semana que quieren visualizar en particular, y también acá importante tiene una especie de log, entonces ustedes también pueden ver en este registro cuándo se produjo tal o cual evento de prendido, de apagado, de atenuación, etc. Entonces, esa es la información que ustedes tienen disponible en cuanto a los nodos en particular. Pueden hacer grupos también, como les mencionaba. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo quiero que estos 1, 2, 3, 4 nodos pertenezcan y se llamen de una sola forma. Entonces también tengo esa posibilidad de hacer grupos de luminarias. Por ejemplo, acá yo creo estos grupos. Aquí tenemos grupos creados en particular, que son de Smart 1, 2, 3. Y yo cuando quiero, por ejemplo, estos son nodos en el fondo. Nodos 1, 2, 3, 4, 5. Yo quiero asignarlo, algunos de ellos, a un grupo particular, que nosotros le llamamos tag. Así se le llama al grupo. Esa es la nominación que tiene. Entonces, puedo hacerlo de manera tiqueando cada uno. Por ejemplo, yo quiero que esos dos pertenezcan a un grupo que le coloco nombre prueba 1. O también lo puedo hacer de manera gráfica, dibujando. Y encierro esos nodos que yo quiero que pertenezcan a un grupo y ya se asignan de manera automática. Entonces, bastante fácil hacer grupos, que muchas veces, como les comentaba, es necesario o es mejor gestionar por grupos que luminaria a luminaria. Así asigno características a grupos completos en particular. Entonces, esa es la vista gráfica, la vista de mapa en el fondo. Y como ustedes ven acá también arriba, tengo una especie de filtro y puedo hacer, por lo tanto, búsqueda de distintos nodos en particular que tienen tal o cual característica para no estar mirando la lista completa y buscándolo visualmente, sino que hago filtros y búsqueda. Entonces puedo buscar por estado, si están prendidos, si están apagados, también por el nivel de señal, por ejemplo, si de repente sospecho que algún nodo a lo mejor no está enviando su información porque a lo mejor el nivel de señal celular, me refiero, está en un nivel no adecuado o muy bajo, por el estado, como les decía, por el tag o el nombre del grupo, si quiero buscar también aquellos que están inclinados, ¿cierto? Bajo cierto valor. Entonces, tengo varias posibilidades de hacer estas búsquedas y lo que también puedo hacer es guardar las búsquedas. A lo mejor como operario suelo hacer diariamente cierta tarea de búsqueda y por lo tanto no quiero estar aquí cada día configurando el filtro particular, entonces lo guardo y puedo por lo tanto tener esas búsquedas particulares de manera automática, simplemente las elijo posteriormente. Entonces es bastante útil en cuanto a las búsquedas, a los filtrados, etcétera, y cómo veo gráficamente y de manera visual la información de los dispositivos. Después tenemos, como ven acá, otro que es de notificaciones. Generalmente cuando yo creo alarmas que les voy a mostrar o eventos o alertas que quiero que el sistema me dé, se van a ir reflejando aquí en una especie de registro que nos va a dar entonces el detalle de cuál fue el evento que sucedió, por qué sucedió, en particular, por ejemplo, estos eventos que ustedes ven acá en pantalla son debido a que se produjo una inclinación del nodo o de la luminaria. Entonces aquí va a ir registrando y le va indicando cuánto fue que se inclinó. Esto aplica, por ejemplo, como les comentaba, cuando hay un accidente, alguien golpeó el poste o se inclinó o un evento natural que los botó, etc. Entonces yo tengo el registro de esa notificación. Después tengo ya el panel de configuraciones un poquito más avanzado, en el cual yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son los usuarios que tengo en el sistema, y puedo tener varios tipos de usuarios, o niveles. O sea, puedo tener 3 tipos de niveles. Puedo tener usuarios que son solamente visualizadores, lo único que pueden hacer es ver el sistema. Hay otros usuarios que van a poder, que se les llama operadores, que van a poder hacer acciones de prender a apagar, pero no más que eso. Y ya finalmente está el administrador, que tiene un nivel general, y el administrador puede hacer todas las funciones de configuración, de cambio, etc.
Y yo aquí puedo gestionar justamente los usuarios, de cambiarle el nivel, o editarlos, o resetear la password, porque a lo mejor alguna persona en algún momento se le olvidó, o activarlo, desactivarlo, si alguna persona, por ejemplo, ya no pertenece al proyecto, y por lo tanto no tiene que tener acceso acá, lo desactivo, o simplemente borro ese usuario. Ahí depende un poco de cómo se maneje. Y luego ya tenemos las funciones que tienen que ver con la configuración de los grupos o de los nodos en sí. Por ejemplo, yo quisiera configurar algunos umbrales para que de manera automática el sistema me indique cuando un nivel de voltaje bajó de cierto nivel, o de corriente, o de inclinación, etc. Entonces tengo aquí umbrales que yo puedo ir configurando. Por ejemplo, aquí yo tengo umbrales que son como se ve acá, son daily boot ups, cuando un nodo se bootea o se reinicia, por llamarle de alguna forma, o también cuando los ciclos de prendido y apagado son anómalos. Entonces, yo le digo, por ejemplo, que si los ciclos de prendido y apagado por día son más de 2, eso quiere decir que hay algo raro, que hay alguna falla, que la luminaria no tendría por qué estar apagándose y prendiéndose más de una vez en un día-noche. Entonces, yo de esa manera también puedo detectar algún tipo de falla y poder revisar esa luminaria en particular. También hay otros tipos de umbrales que uno puede configurar, como los que ustedes ven acá, respecto de los voltajes y de las corrientes. Voltajes, por ejemplo, cuando son más bajos de lo que debiese ser. Entonces yo le indico al sistema, envíame una alerta cuando el nivel de voltaje de la luminaria está por sobre tal nivel o está por bajo tal nivel. Entonces también tengo ese tipo de información. O cuando hay una pérdida de energía, también avísame. O cuando el grado de inclinación de esa luminaria sobrepasó cierta cantidad de grados. Por ejemplo, digo que cuando hay más de 10 grados de inclinación, me mande una alerta. Y esas alertas las puede enviar o por SMS o por mail, y yo configuro cuáles quiero recibir, o si las quiero o no las quiero recibir. Después tenemos lo que yo les comentaba de los programas lumínicos automáticos. Entonces, prender, apagar, atenuar de manera automática. Entonces, también lo puedo hacer desde esta plataforma. Por ejemplo, aquí añado y van a ver una línea de tiempo. Entonces, yo haciendo clic en la línea de tiempo, le digo que a tal hora, yo aquí elijo la hora, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana, yo quiero que esto se apague. Entonces lo llevo a 0. Y luego hago clic fuera. Entonces ya me quedo que a las 7:30 de la mañana se va a apagar. Pero yo quiero que a las 7 de la tarde se prenda. Entonces hago clic a las 7 de la tarde y lo coloco en 100%. O a lo mejor no quiero que se prenda a esa atenuación, sino que lo coloco que se prenda, pero al 70%, por ejemplo. Y así. Y en otros horarios también podría hacer lo que se atenúa un poco más incluso. Entonces yo voy creando programas lumínicos y como ven, y como ya les mencionaba al inicio, lo puedo hacer ya sea por fechas o por el año completo, o sea que todos los días se comporte de la misma forma, o también por fecha. Entonces yo aquí elijo entre qué semanas quiero que se comporte de esa forma y qué otra época del año se comporte de otra forma. A lo mejor dependiendo de si es verano, si es invierno, si hay algún evento especial, alguna celebración, año nuevo, por ejemplo, yo quiero que las luces se apaguen antes porque quiero ver los fuegos artificiales, etcétera. Ahí ustedes customizan eso. Entonces, como ven ahí, pueden crear programas lumínicos de acuerdo a como ustedes quieran. Hay también campos customizados, porque aquí hay creado, por ejemplo, 3, el nombre del proyecto, que yo quise añadirle un campo de información que se llama nombre del proyecto, o la empresa de mantenimiento, etcétera. Y así a lo mejor a ustedes les interesa añadir un campo de información en cada uno de los nodos, de acuerdo a la realidad de su ciudad o de su proyecto en particular. Aquí tenemos el listado de nodos que están registrados en esta plataforma en particular. Yo los puedo editar en cuanto al nombre, si están activos, si no están activos. A lo mejor yo lo estoy revisando, entonces lo coloco como mantenimiento, más que nada como un campo informativo, de saber en qué estado y cómo está ese nodo en particular. Pero se van a listar acá y les va a también dar la información de la versión. Y finalmente, acá los grupos que ustedes hayan creado en la plataforma de
o en la pantalla de mapas, como les mostré que se creaban los grupos. Aquí van a ver qué grupos tienen creados, y también pueden eliminarlos si es que en algún momento ya no son necesarios de utilizar. Entonces, esa es la parte de configuración. Como ven, es una plataforma bastante sencilla, orientada a las tareas típicas que uno hace en la gestión y en la operación del alumbrado público, y bastante intuitiva también en cómo se utiliza y cómo se usa. Tenemos también una sección que es de soporte. Aquí, en el fondo, cuando ustedes llenan por algún tipo de falla, ustedes tuvieron una falla, por ejemplo, que ya revisaron con el ingeniero representante de Ubiquia, por ejemplo, o en este caso a través de Desmar, revisaron en un nivel 1 y no pudieron llegar a solución, pueden enviar aquí un ticket cuando ustedes completan esta información, o cuando envían un correo a este correo que está acá abajo. Ustedes lo que están haciendo es generar un ticket para que se revise el caso particular. Entonces ustedes aquí ingresan los datos de contacto, correo, teléfono, y una descripción de cuál es el problema que están sufriendo, con qué nodo particular o con qué sistema particular, y como les digo, se genera un ticket en un sistema de soporte, y se le va dando un seguimiento al problema. Y finalmente acá abajo perdón, hay una sección que se llama cuentas de usuario, que esto es en particular para el usuario que está utilizando el sistema, donde está la información de su usuario, sus datos, sus correos. Recuerdan que de las alertas yo les indicaba que ustedes pueden configurar si las quieren recibir o no, si las quieren recibir en un horario particular, o no las quieren recibir por email o por SMS. Entonces ustedes configuran todas esas cosas acá. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo que no me informe, o que me informe tan pronto pasen, o que me mande un resumen en cierta hora del día, y que me lo mande o ya sea por email o por SMS, o solamente por SMS, por ejemplo. Entonces, tengo todas esas opciones. Y aquí está la llave API, porque recuerden que yo les dije que estaban disponibles también las interfaces API en el caso de que ustedes quieran obtener alguna de la información que da el sistema. Por ejemplo, a ustedes les interesa saber el estado del nodo, me refiero al estado como si está prendido o apagado, pero en la plataforma vuestra de ustedes, que ustedes utilizan en su empresa o en su municipio en particular. Entonces está la API, la API Key, y también se les da acceso a una página donde están todas las interfaces API, y ahí ustedes rescatan la que requieren. Pueden hacer cambio de password. Acá están las típicas opciones de cambio del usuario: cambiar la password, editar el perfil en cuanto a su nombre, los números telefónicos, su correo, o cambiar la password. La password tiene que ser una password segura, o sea, con mayúsculas, minúsculas, símbolos, números también. Y pueden hacer esos cambios desde acá. Y eso es finalmente lo que es la plataforma de gestión, que como ven ustedes, bastante sencilla de utilizar. En general se estima que un usuario de nivel técnico puede acceder a una capacitación, y en un promedio de media hora debiese quedar en condiciones de poder manejar esta plataforma. Como les dije, recorrimos casi todas las funciones, y es bastante fácil de utilizar en ese sentido. Bueno, eso yo les quería mostrar lo que es la plataforma de gestión. ¿Me permiten ahora? Porque quiero volver a la presentación. Ahí me indican, por favor, si ya estoy de vuelta en la presentación. Ingeniero, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces esa era la demo, y aquí yo les quiero dejar ahí, después lo pueden también conseguir a través de Desmar, ¿cierto? Algunos links que son bastante útiles, que un poco de la empresa, las soluciones que tenemos, pero también hay contenido respecto de las empresas, respecto de la empresa, respecto de las soluciones que tenemos, no solamente telegestión, sino que alguna otra de las que les mencioné rápidamente. Y como les digo, o sea, esta información también la pueden consultar ahí a través de Desmar. Entiendo que ahora pasamos a la sección ya de preguntas y respuestas. No sé si me corrigen. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor, por su excelente presentación.
Como usted decía, ahora vamos a continuar desarrollando la ronda de preguntas que nos llegaron al correo de invitación y al chat. Ok, adelante entonces. Iniciamos con las preguntas que nos fueron llegando mediante el correo electrónico. Enrique Doruro pregunta, ¿el rango de frecuencia en la que trabajan los nodos es de uso libre o es de autoridad de telecomunicaciones? Ya, sí, respondiendo a esa pregunta, tiene que ver un poco con un punto que tocamos. La banda de frecuencia que utilizamos nosotros en la red de transporte es de la red celular. Entonces, son las bandas que se utilizan en este caso en Bolivia, ¿cierto? Que son de uso libre. Por eso es que hacíamos la diferencia un poco de la tecnología celular o LTE en este caso, con estas otras tecnologías como Zigbee, LoRaWAN, Siglopan, que utilizan otras topologías y que sí requieren hacer un aviso de utilización o pedir permiso directamente de la utilización de esa banda y están expuestas a las interferencias. En este caso no sucede así porque hacen uso de las bandas celulares. Es como cuando ustedes en el fondo adquieren un teléfono celular en alguna tienda que ya viene con la SIM. Ustedes no tienen que pedir permiso, ¿cierto? Simplemente usan el dispositivo. Entonces esto funciona de la misma manera, con ese recurso de bandas de frecuencias celulares, que es un recurso compartido de gran capacidad. Bien, segunda pregunta. Julio consulta desde Sucre. Si solicitamos que el servicio por 5 años, pasado ese tiempo, ¿qué sucede con las luminarias? ¿Siguen funcionando? ¿Puedo ampliar la vigencia de la plataforma? Sí, bueno, ahí les comento un poco. Efectivamente, hay paquetes de servicios operativos que le llamamos nosotros, que tienen que ver con temas de licencias, porque recordemos que esta es una solución que está posicionada en la nube, y temas de conectividad, porque está incorporado en el fondo ese plan de datos celular o la SIM o la eSIM que viene incorporada. Entonces, pongámonos en el caso de que un cliente adquirió 5 años de servicio. Al cabo, cuando terminen esos 5 años, ¿qué va a suceder si es que el cliente no adquiere otra extensión? Las luminarias y los nodos van a seguir funcionando con la misma configuración última que se les envió. La única diferencia es que como ya se terminó el periodo, no va a poder hacer cambios, pero el sistema va a seguir funcionando. O sea, por ejemplo, si ese usuario le dio un programa lumínico de que se prenda a tal hora, se apague y se atenúa a tal hora, eso va a seguir funcionando así, pero no lo va a poder modificar. Ahora bien, si el usuario quiere continuar utilizando la plataforma, porque al cabo de esos 5 años, cuando se acaba la licencia, ya no va a poder acceder a la plataforma, se pone a disposición paquetes de 3, de 5, o de 10 años, o de múltiplos de ellos, para continuar con esos costos operativos, por decirlo de alguna manera. Entonces, tiene la opción de al cabo de esos años de o no comprar más, o comprar estos paquetes por 3, 5 o 10 años, para seguir teniendo acceso. Pero así funciona. Muy bien. Le vamos a dar paso al señor Hugo Roberto. Nos quiere hacer una consulta, ingeniero. Adelante, Ok, señor bueno, Hugo. adelante, Lu. Sacar el mute, parece. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, don Hugo. buenas tardes o buenas noches, ¿no? Buenas Una noches. aclaración con esto. Debido a que en la ciudad de La Paz tenemos una amplia topografía, ¿no? ¿Qué Ya. dificultades entre las ciudades, como usted dice, de los dispositivos del fotocontrol, que está el fotocontrolador? Puede haber unas fallas entre luminarse de ciertas distancias, ¿no? Eso quisiera
Si no me puede aclarar cómo se puede evitar, porque carecemos también de una buena señal, ¿no? De internet, y eso creo que va a Ya. dificultar en el manejo y en el proceso. Ya, sí, contestándole un poco a eso, bueno, efectivamente cuando la ciudad tiene una geografía un poco especial, ya sea natural o ya sea por tema de edificación, eh, o como indicaba, por temas, si mal no entendí, por temas de cobertura celular. Efectivamente, estas soluciones, y no solamente la nuestra, sino que así las otras, incluso aquellas que utilizan gateway, requieren cobertura celular, donde están los nodos y donde están los gateways en el fondo, para que puedan traficar la información hacia la nube. Ahora, en una solución como la que yo les mostraba nuestra, que utiliza un servicio global o universal, el nodo va a traficar esa información o va a recibir la información por aquella red mejor que encuentre celular de cualquiera de los operadores que haya en ese espacio. ¿Qué pasa en aquellas soluciones que utilizan gateways? Ahí se complejiza un poco más, porque también va a requerir cobertura celular, pero adicional a eso, supongamos que tenemos una ciudad que tiene mucho accidente geográfico, o muchas zonas de altura, otras muy bajas, entonces, por eso yo indicaba que en esas soluciones, el análisis de cobertura y el diseño que hace de la red es un punto muy crítico, y generalmente son soluciones que son muy caras de realizar también. ¿Por qué? Porque se utilizan software especializados, no basta con estos software que uno pilla libre en Internet, porque se requiere mayor cantidad de gateways también, en ese caso. Acuérdense también que yo les comentaba que estos gateways tienen que estar en una muy buena altura, porque tienen que tener línea vista con los nodos que están controlando. Entonces esa también es una desventaja y un punto crítico e importante a tener en cuenta cuando se hace el diseño en una ciudad como La Paz, por ejemplo, y si es que se quisiera implementar una solución con estos gateways o concentradores. Y también el tema de la escalabilidad. Cuando a futuro quieran crecer, se van a tener que colocar más concentradores y hacer nuevamente estos estudios de cobertura. Entonces, por eso que ahí hay temas de costo involucrados. Pero en particular, como digo, el tema de la cobertura celular es un tema que toca transversal a las distintas topologías que hay, porque todas de ellas requieren, al fin y al cabo, a través ya sea del gateway o de los nodos, que esa información se refleje hacia la nube. Está claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias a usted, noches. Hugo. Buenas noches. ¿Puedo hacer una preguntita? Hola, buenas noches, cuénteme. Buenas noches. No quería saber un poco. El software está desarrollado en tema privativo, ¿no? O sea, y en el tema de software libre no lo tienen desarrollado. A ver, le comento un poco cómo funciona esto, porque es muy similar también con los distintos fabricantes. El software, que es el UbiView en nuestro caso, se le llama CMS en términos generales, es dedicado a nuestras soluciones en el fondo. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que si tengo un nodo que es de la competencia, obviamente no lo voy a poder gestionar con mi software. Pero así también pasa al revés, o sea, mis nodos no los puedo gestionar con software de otro fabricante. Por eso es que siempre en los procesos licitatorios se solicita que la plataforma sea abierta. Ahora hay que entender bien a qué se refiere ese concepto de abierto. Se refiere principalmente a que se entregue el software, pero también se entreguen las interfaces correspondientes para poder reflejar la información en otro sistema. Y esto corresponde más que nada a las API. Entonces, a eso se le llama apertura de software, porque muchas veces, ya ha pasado, por ejemplo, acá nosotros tenemos proyectos en Chile en los cuales hay ciudades, municipios, que tienen telegestión, pero de 2 o 3 fabricantes. ¿Y qué es lo que hace el municipio en la fase de licitación? Solicitó que el software sea abierto, y eso se refiere más que nada a las API. Entonces va al municipio, toma los 3 fabricantes, los 2 o 3 fabricantes, toma las interfaces API y refleja toda esa información en un sistema de un tercero en el fondo. Pero no existen aquellos sistemas abiertos totalmente que me permitan gestionar soluciones de distintos fabricantes.
cuando hablo desde el punto de vista de un fabricante, a eso me refiero. Por eso es que están esas plataformas ya de nivel superior, que me permiten, a través de interfaces como las APIs, gestionar todo tipo incluso de dispositivos, no solamente telegestión, sino que también, por ejemplo, las cámaras, sensores de calidad del aire, u otros. Y eso es lo que hacen las ciudades inteligentes. Rápidamente les cuento el caso de que hay una comuna, un municipio, que es Las Condes, que son los más avanzados que están en cuanto a ciudad inteligente, que hacen justamente eso. Tienen distintos sensores de distintos fabricantes, tienen telegestión de otros fabricantes, y así de distintos fabricantes, y ellos en una plataforma de un tercero, pidieron las interfaces API de todos estos dispositivos y los integraron, y de esta manera pueden tener una única plataforma donde ven todos sus sistemas. Pero así se gestiona en general y para todos los fabricantes, como digo. Muchas gracias, muchas gracias. Y por último, la consulta era el tema del costo unitario y por cantidad. ¿Cómo están al servicio también de soporte técnico? A ver, bueno, temas de costo ahí, monetarios me refiero, lo pueden consultar, yo creo, en una etapa posterior ahí con Desmart, pero temas de soporte, ¿cómo funcionamos en general? ¿Cómo funciona Ubiquia? En general, nosotros capacitamos a nuestros partners para que hagan un soporte de nivel 1, pero también hay un encargado a nivel regional. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ingeniero encargado a nivel de Latinoamérica, ingeniero de campo, me refiero, tal que pueda hacer una guía en un nivel 1, en un nivel 2 de la resolución del problema. Cuando eso no sucede, por ejemplo, no efectivamente tiene una falla ya de hardware o más crítica, funcionamos a través de procesos RMA, pero lo interesante acá es que nosotros, cuando se gestiona o se genera ese RMA, al mismo tiempo se envía desde fábrica nodos, por ejemplo, para reponer esos dispositivos. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de minimizar los tiempos de indisponibilidad que va a tener el cliente. Cuando los nodos ya llegan a fábrica, se revisan y si están dentro de la garantía, se cierra el proceso, se cierra el RMA, pero si no aplica garantía porque esos nodos estaban, no sé, o rotos o estaban quemados, fueron sometidos a condiciones no estándar o no nominales, se hace un cobro de la unidad en particular. Pero se hace de esa manera, con esa logística en el fondo, tal de brindar la mejor solución y de la manera más rápida. Pero siempre hay un soporte en línea, como les mostraba dentro de la plataforma, recuerdan UbiView, hay una sección de soporte cuando ustedes pueden hacer cualquier requerimiento de soporte a fábrica en el fondo, si es que el ingeniero de terreno o el representante no pudo solucionarles en un nivel 1 o 2, ya requieren algo más específico. Esa plataforma de tickets. Bien, se podría incorporar también, ¿no ve? Cámaras de alerta temprana y si es posible también botones de alerta en los servicios de luminarias. A ver, yo creo que esas soluciones escapan un poco a las soluciones de Ubiquia. Hay sí unas soluciones que tienen que ver con cámara, que es el producto UbiHub que yo les mostré, pero cuando hablo de la integración de los distintos sistemas, ya me refiero, como digo, a un sistema de un tercero, no netamente Ubiquia. Nosotros como Ubiquia simplemente lo que hacemos es ponemos a disposición las interfaces API para que reflejen nuestra información en otra plataforma. Y en esa otra plataforma que es de un tercero, claro, ahí se pueden reflejar cámara, de alerta temprana o cualquier otro sistema. No sé si va por ahí un poco la pregunta. Sí, muchas gracias. Paso a los demás. Pues nada, muchas gracias a usted. La señora Susana Mendoza nos levantó la mano. Adelante, por favor, señora Susana. Haga su consulta. Gracias. Buenas noches. Ingeniero, una preguntita. Dígame. El sistema que usted explicó en cuanto a las fotocélulas, la base de las fotocélulas que tienen todas las luminarias, pero hay algunos municipios que solicitan en las licitaciones, por ejemplo, luminarias solares. En este caso de las luminarias solares, ¿no estaría, no funcionaría este sistema que usted está explicando ahora? A ver,
En cuanto a funcionar, sí podría ser aplicable, pero ahí recordemos que un poco la naturaleza o la función del sistema de telegestión es por una parte saber el estado, pero también por otro lado es tener un ahorro en el consumo. De eso se desligan un poco las luminarias solares, porque están alimentadas de manera autónoma en el fondo. Pero en general sí, yo podría solicitarle a esa luminaria solar en particular que venga con la base NEMA, que venga con un driver dimeable y podría telegestionarla en el sentido de saber en qué estado está, si tiene alguna falla. Como digo, ahí saber el tema del consumo ya pierde un poco sentido porque no me está afectando ningún tema monetario en el fondo, pero podría tener otros parámetros de esa luminaria reflejados en mi sistema de monitoreo. Ahora bien, yo en los proyectos que he visto, generalmente a las luminarias solares no recuerdo haber visto un proyecto con sistema de telegestión, porque pierde un poco el sentido por el tema energético. Muchas gracias. Es que eso era mi duda, ¿no? Precisamente para ofertar algo mejor, porque a veces las personas van a la economía, pero no tanto a la eficacia. Entonces, Claro. está bien. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a usted. Perfecto. Aún tenemos más preguntas por responder. Las estaremos atendiendo mediante el correo electrónico, por favor. Agradecemos nuevamente a nuestro expositor, el ingeniero Héctor Aparicio, y a todos los participantes por su asistencia al presente webinar. De esta manera estamos finalizando el webinar sin antes hacer llegar el agradecimiento especial por su asistencia a los gobiernos autónomos municipales de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Oruro, Iayagua, Popó, Huanuni, Cotagaita, entre otros. Al Ministerio de Energía e Hidrocarburos, Universidad Técnica de Oruro, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Nacional Siglo XX, Cervecería Boliviana Nacional, Soboce, ENDE Oruro, YPFB Refinación, de La Paz, el FEC, el APAS, y a todos los participantes en general, gracias por su asistencia. Si tienen más consultas, por favor, hacerlos llegar a nuestra dirección de correo electrónico, a nuestros números de WhatsApp que se encuentran en pantalla. Estaremos enviando más información acerca del tema. También pueden ver nuestras novedades en nuestras redes sociales. Que tengan muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, buenas noches, hasta luego a todos. Muchas gracias a todos por su Muchas asistencia. gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.